Vamos a dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria. Solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto, consejera presidenta. Señores consejeros, buenos días. Como solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, felicita de Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejero José Antonio Ocortes Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Ok, muchas gracias. Les invito a los al existir quórum y siendo las 9 horas con 2 minutos del día 9 del mes de abril del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. Tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Le solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, consejera presidenta, señores consejeros. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 15 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril del año en curso. Como punto número 5 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Ocortes Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/008/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el relativo al recurso de revisión número RR/021/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el relativo al recurso de revisión número RR/035/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el relativo al recurso de revisión número RR/036/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/039/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación y el relativo al recurso de revisión número RR/043/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Con punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos a los proyectos de resolución referidos como número RR/007/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el relativo al recurso de revisión número RR/015/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del Paraíso Tabasco, el relativo al recurso de revisión número RR/017/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/020/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el recurso de revisión número RR/023/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/026/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación y el relativo al recurso de revisión número RR/033/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita de Carmen Suárez Castro relativo a los proyectos de resolución de los recursos identificados como RR/019/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el relativo al recurso de revisión número RR/022/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el recurso de revisión número RR/027/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación y el relativo al recurso de revisión número RR/031/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados por los números RR/470/2013 promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, el RR/032/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/038/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/047/2014 promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, el RR/049/2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RR/050/2014 promovido en contra del Congreso del Estado, el RR/051/2014 promovido en contra del Congreso del Estado, el RR/052/2014 promovido en contra del Congreso del Estado y el RR/054/2014 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Como punto número 9 tenemos presentación y aprobación en su caso de la matriz de indicadores de resultados
resultados 2014 del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 10, tenemos presentación y aprobación en su caso del Plan Institucional de Trabajo 2014, proyectos y programas de actividades presentados por las unidades administrativas del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 11 tenemos asuntos generales y como punto número 12, clausura de la sesión y cita para la próxima. El cuarto, consejero presidente. Gracias. Le solicito, secretario, someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, consejero presidente. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Consejero presidente, el orden del día ha sido aprobada con 3 votos a favor. Gracias. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 del mes y año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se señala, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta antes citada. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa a la lectura del acta y con ello la aprobación de la misma en cuanto a la que refiero a la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Por favor. Consejera presidenta, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril del año 2014 con 3 votos a favor. Y en cumplimiento al punto quinto del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Cortes Permiero, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos a su cargo. Su permiso, consejera presidenta. Nuestra ponencia presenta el proyecto del recurso de revisión 008-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. En este asunto se requirió en su momento por el solicitante el nombre del alumno que tiene inscrito el actual vicepresidente de la mesa directiva de la Asociación Escolar de Padres de Familia del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas. Como respuesta, el sujeto obligado emite un acuerdo de solicitud no presentada, particularmente porque fundamenta este acuerdo en que el solicitante no precisó en la solicitud ni en la aclaración respectiva a través del acuerdo de prevención el documento al que pretende acceder. En su inconformidad, el hoy recurrente manifiesta que el sujeto obligado le niega la información que tiene en su poder, porque de acuerdo con el reglamento de asociaciones de padres de familia de educación básica del estado de Tabasco, las escuelas secundarias técnicas deben tener una mesa directiva y para ser parte de esta mesa directiva se deben de cumplir con algunos requisitos. En los alegatos, el sujeto obligado manifiesta que la Secretaría de Educación previno al interesado para que especificara el documento al que se refiere. En el análisis del asunto encontramos lo siguiente. En primer lugar, la prevención y el desechamiento de la solicitud son infundados, porque contrario a lo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, no es obligación del solicitante indicar con exactitud a qué documento se refiere. Recordemos que es una ley de acceso a la información, entonces el solicitante, la persona, tiene el derecho a requerir información y la obligación del sujeto obligado es buscar los documentos donde se encuentre la información del interés de la persona.
Ahora bien, en el presente asunto, el recurrente pretende obtener el nombre de un alumno, a todas luces, menor de edad, que estudia en la secundaria, pero al tratarse de un dato personal que hace identificable a esta persona y constituye información vinculada con la vida privada, la cual es protegida por la Constitución Federal y por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, como un límite para el acceso a la información, el dato como tal no puede entregarse. Sin embargo, el interés informativo del hoy recurrente consiste en corroborar si quien ocupa el cargo de vicepresidente de la mesa directiva de la secundaria técnica número 10, turno vespertino, cumple con la idoneidad, con los requisitos para ocupar el cargo, como son el tener un alumno inscrito bajo su tutela, inscrito en la escuela de la cual forma parte como integrante de la mesa directiva, se instruye en primera instancia al sujeto obligado a revocar el acuerdo de prevención y desechamiento de la solicitud, emitir uno nuevo donde admita la solicitud y la responda, otorgando, entre otros documentos, el acta constitutiva de la mesa directiva, así como una versión pública de la ficha de inscripción del alumno del presente ciclo escolar al cual está asociado la persona que ocupa el cargo de vicepresidente en esta mesa directiva. Quedo a su disposición por si tienen algún No sé si tiene alguna cuestión que hacer, ¿verdad? Sí, creo que todos tenemos algo parecido y en efecto, es decir, aquí lo que se debió haber hecho es un acuerdo en el que se, como atinadamente señala en la resolución del consejero, es proporcionar el acta, inclusive en versión pública si se quiere, de igual manera, ver, hay un alumno que es el presidente, pero sin señalar el nombre. Porque si bien es cierto que el nombre no es un dato personal, también no es que si se trata de menor de edad, va implícito y como tal debe protegerse. Pasamos al segundo asunto, que también es de la Secretaría de Educación. Sí, efectivamente. Los siguientes 5 asuntos, me permito englobarlos y presentarlos en un solo acto, en virtud de que se tratan en el fondo del mismo asunto, con el tratamiento exactamente idéntico por parte del sujeto obligado en todos estos 5 casos, además de que el recurrente es la misma persona, el mismo solicitante de información, y los 5 son en contra del mismo sujeto obligado, Secretaría de Educación. Entonces tenemos que estos proyectos corresponden a los recursos de revisión 021, 035, 036, 039 y 043, todos del 2014. La solicitud de información en los 5 casos solo varía en un solo campo y es la siguiente solicitud de información: copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo José del Carmen Damas Ramírez. Siguiente asunto: Ana Berta Colorado Sánchez. El siguiente: Tranquilino Morales García. El penúltimo: Juan Antonio Zapata Cruz. El último asunto: Javier Vargas Sastre. Durante el ciclo escolar 2013-2014 o ejercicio fiscal 2013. Todas las solicitudes de información están en los mismos términos, con excepción del nombre de la persona a la cual se refiere con la licencia sin goce de sueldo. En todos los casos se emitió un acuerdo de disponibilidad acompañando el oficio rendido por la Dirección de Recursos Humanos, donde se explica que de la búsqueda realizada en los archivos se advirtió que no se encuentra ninguna licencia sin goce de sueldo autorizada
a los maestros antes mencionados. La inconformidad del recurrente es que afirma que la respuesta no corresponde con la información solicitada, que es incongruente la emisión del acuerdo de disponibilidad si lo que se comunica es que no está en los archivos las licencias sin goce de sueldo de los maestros. Los alegatos presentados por la Secretaría de Educación están fuera de plazo, por lo tanto se considera como un informe presentado extemporáneamente. En el estudio de estos 5 casos homólogos, encontramos que es equívoco que la Secretaría de Educación, bajo la denominación de un acuerdo de disponibilidad, informara al solicitante que después de la búsqueda no se localizó la información solicitada, porque la sustancia de la respuesta es una inexistencia de la información que se debió comunicar con el acuerdo respectivo. Esto es un acuerdo de inexistencia de la información, habiéndose agotado con anterioridad el procedimiento previsto por el artículo 47 bis de la ley de la materia, procedimiento que tampoco realizó la Secretaría de Educación. No obstante, respecto a la inexistencia que aduce en la respuesta del sujeto obligado, tampoco está demostrado. Solo se advierte que se acudió a la Dirección de Recursos Humanos para requerir esta información, pero el manual de procedimientos de esta institución, publicada en su POT, exhibe que existen 9 unidades administrativas más involucradas con el trámite y gestión de las licencias sin goce de sueldo. Por lo tanto, es necesario que la Secretaría de Educación realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas involucradas con el procedimiento de las licencias, para entonces estar en aptitud legal de reconocer con certeza la inexistencia o existencia de la información solicitada. Por otra parte, también se observa que el oficio emitido por la Dirección de Recursos Humanos enviado al solicitante como respuesta presenta las siglas PO y una rúbrica sobre el nombre del titular de la dirección citada, sin expresar quién firmó y con qué fundamento actuó. Las características referidas conducen a estimar incierta la inexistencia de la información comunicada con el oficio, porque se desconoce quién firme en lugar de la titular de la Dirección de Recursos Humanos y el fundamento legal que faculta para actuar de tal manera al subordinado de la directora o de la Secretaría. En consecuencia, la Secretaría de Educación deberá buscar exhaustivamente las licencias sin goce de sueldo de los maestros antes citados dentro de las unidades administrativas con atribuciones legales involucradas en la gestión y trámite de las licencias, así como aquellas donde se remita copia de la autorización y la escuela donde labora el maestro. Que recordemos que uno de los principios fundamentales del derecho a la información es información veraz y oportuna. Entonces, este oficio que se adjunta carece de veracidad, por lo tanto también la información. Esos son todos los asuntos que presenta nuestra ponencia. Consejero Isidro, ¿tiene alguna cuestión que hacer? Creo que en las 3 ponencias nos encontramos con esa misma situación. Por ello solamente le pido al secretario ejecutivo que ponga en consideración de este pleno los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Jorge Pérez. Con
gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero ponente. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. Bien, en desahogo al punto sexto del orden del día, que concierne a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de dichos proyectos en relación a su contenido y el sentido de los mismos. Por su permiso, consejera presidenta. Bien, los recursos de revisión ya en su oportunidad fueron circulados en cada una de las ponencias que están a su digno cargo y se insertaron obviamente las opiniones de cada uno de ustedes. El recurso de revisión es el primero, el 007, diagonal 2014, en contra del sujeto obligado, Secretaría de Educación. ¿Qué requirió el recurrente? El nombre del alumno que el actual tesorero de la mesa directiva de la Asociación de Escolar de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco, tiene inscrito en dicha escuela. En respuesta, el sujeto obligado le notificó al recurrente a través del correo electrónico de remoto Infomex Tabasco el 13 de enero de 2014 la respuesta a su requerimiento informativo consistente en un acuerdo de no presentación de la solicitud. El recurrente, el 15 de enero del 2014, presentó a través de esta institución su recurso de revisión manifestando recurso de revisión toda vez que el sujeto obligado me niega la información solicitada sin ninguna motivación o fundamentación. Es de señalar que la información solicitada obra en poder del sujeto obligado, como lo señala el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de Educación Básica del Estado de Tabasco. El 31 de enero del 2014 se admitió el recurso y el 2 de abril del 2014 le toca a esta ponencia a mi cargo su estudio y resolución. Bien, en la solicitud de acceso a la información que se estudia, se emite, como bien hice mención, un acuerdo de prevención. Bien, primero se emite una respuesta a la solicitud y se previene y al final de cuentas se le dice que no se presentó la solicitud. Al respecto, el solicitante desahoga la prevención en los siguientes términos. La solicitud versa sobre el incumplimiento del reglamento de sociedades de padres de familia que señala que las y los integrantes de la mesa directiva de la sociedad de padres de familia deben tener inscrito un estudiante dentro de dicha escuela a la que pertenezcan. De ahí que se pida la relación de alumnos que tienen inscrito dentro de la escuela mencionada las personas que ocupan estos cargos dentro de la mesa directiva del turno vespertino de la escuela en mención. Por lo que una vez desahogada la prevención, el sujeto obligado que finalmente emite su respuesta consistente en un acuerdo de no presentación de la solicitud, en el que vuelve a manifestar que el promovente no señala qué documento requiere en específico. Ahora bien, y atendiendo a la naturaleza del asunto y por cuestión de método, el presente recurso de revisión se estudió en dos sentidos. Primero, la figura de la prevención y el segundo, lo que reviste la información solicitada. En el caso de la prevención y desechamiento, que al final de cuentas es lo que alega el recurrente, pues como bien se mencionó ya en la ponencia del compañero consejero José Antonio Bocortes, la prevención y el desechamiento no están debidamente fundados y motivados. Nosotros, al analizar el artículo 44, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
Este manifiesta la letra. La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener cuando menos los siguientes datos. Fracción 3. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere, en el entendido que el particular solo podrá solicitar una información por cada escrito que presente. En el caso resulta evidente que el inconforme expresó y delimitó de manera clara los extremos de su requerimiento informativo, pues señaló de manera expresa qué dato era de su interés, especificando además el periodo del cual requería la información y el tema que le importaba. En ese sentido, esa prevención y ese desechamiento no cumplieron obviamente con el objetivo de estar debidamente fundado y motivado, porque es claro que lo que en su momento precisó el recurrente es que requiere el nombre del alumno que el actual tesorero de la mesa directiva de la Asociación Escolar de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco, tiene inscrito en dicha escuela. Es decir, que para ser integrante de esa asociación de padres de familias, o de padres de familia, perdón, requiere forzosamente tener un alumno o ser tutor de un alumno en dicha escuela para poder accesar a esa asociación escolar de padres de familia. Bien, al entrar en el estudio de la información solicitada, bueno, ya había mencionado que la prevención y el desechamiento no están debidamente fundados y motivados. Ahora bien, la naturaleza de la información. La naturaleza de la información es que requiere el nombre del alumno. Y de nueva cuenta hacemos alusión, como en otros recursos ya hemos manifestado sobre el mismo tema, que estamos hablando, estamos ante la presencia de un menor de edad. Un menor de edad que, de acuerdo a las circunstancias, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Ley de Educación, el reglamento, más bien la Ley para la Protección de los Niños y Niñas de Tabasco, en su artículo 3, de alguna manera especifica con precisión que se debe salvaguardar la integridad tanto física como moral de niños y adolescentes, y en este caso, tratándose de menores de edad, el nombre en sí es un dato personal y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco son datos confidenciales, y conforme a la Ley de Protección de los Niños y Niñas de Tabasco, en el artículo 3 se dispone: para los efectos de esta ley son niñas y niños las personas de hasta 12 años y adolescentes los mayores de 12 y menores de 18 años. Finalmente, el Código Civil del Estado, en su artículo 404, define que las personas físicas que no hayan cumplido 18 años son menores de edad, por lo que el presente asunto que se estudia, tenemos que el solicitante requirió el nombre de un adolescente que es menor de edad y que se encuentra cursando la educación secundaria. En ese sentido, y conforme a los ordenamientos antes transcritos, el nombre es considerado un dato personal que identifica o hace identificable a la persona. Identifica al titular del dato personal dentro de la colectividad. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, se trata de datos personales cuyo titular es un menor de edad, que se ubica en información confidencial de menores protegida por el derecho a la protección de datos personales y a la Ley para la Protección de los Niños y Niñas de Tabasco. Por consiguiente, en el presente asunto no puede prevalecer el derecho a la información pública, aunque sea en beneficio del solicitante y comunidad en general, pues aunque la Contraloría persigue constatar que las personas que fungen como presidente de la mesa directiva del turno vespertino de la técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco,
para ostentar el cargo debe cumplir con el reglamento de la sociedad de padres de familia los datos que requiere el recurrente en el caso que el nombre está vinculado con la vida íntima y privada, que es información confidencial de los menores, ámbito al cual no puede invadirse ni interferirse en términos de las disposiciones legales internacionales y nacionales correspondientes. En virtud de lo antes puesto y con fundamento en los artículos 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 60 y 63, párrafo primero de su reglamento, este órgano garante determina revocar el acuerdo de no presentación de solicitud emitido por la titular de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación en atención a la solicitud con número de folio 563-7714 del índice del sistema Infomex Tabasco, independientemente de que en el supuesto acuerdo de disponibilidad de información es firmado por un funcionario que se ostenta aparentemente por el titular de la Unidad de Acceso a la Información, ya que se firma por orden, por autorización o por otros elementos, que eso de alguna manera tampoco es correcto invocarlo y que no tiene su fundamentación y motivación porque no se manifiesta cuáles son las funciones y los poderes que ostenta la persona que firmó por cuenta y orden del titular de la Unidad de Acceso a la Información. En consecuencia, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, admita, tramite y dé respuesta a la solicitud mediante un acuerdo de negativa debidamente fundado y motivado, en que le informen a Uriel Torres Martínez que el dato que solicitó conocer es de carácter confidencial, ya que en este caso es el nombre vinculado con la vida íntima y privada de un menor de edad. Por lo que la Secretaría de Educación informará a este instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte apercibida que en caso de no hacerlo se actuará conforme a lo dispuesto en el capítulo 10 de la ley de la materia. Ponga a consideración entonces que se revoque este acuerdo de información emitido por la Secretaría de Educación para que de nueva cuenta se dé trámite a un nuevo acuerdo en donde se admita, se tramite y dé respuesta a la solicitud del recurrente sobre el nombre del alumno, el actual tesorero de la mesa directiva de la Asociación Escolar de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas Tabasco, tiene inscrito en dicha escuela. Pero también, como bien dice mención, si el acuerdo debe de fundamentarlo, porque conforme a lo que dice mención, también son datos confidenciales que deben de resguardarse por ser menor de edad. Y el acuerdo será seguramente una negativa de información por ser datos personales, o como bien lo manifestó el consejero José Antonio Bocorte, puede ser la información en versión pública. Pongo la consideración de este primer asunto. Si tiene alguna observación que hacer. Solo resaltar la extraordinaria armonización de los dos derechos humanos que hace la ponencia de nuestro compañero Isidro Rodríguez y que también nosotros compartimos en los demás proyectos, porque de esta manera se tutelan los derechos humanos fundamentales y el acceso a la información pública se garantiza, teniendo como límite la protección de datos personales, en este caso en particular, y la persona podrá obtener la información de su interés en persona. Le solicito vamos a continuar con los demás y al final vamos a la votación correspondiente. Sí, ya te vaya cortando. Bien. El recurso
Siguiente es el 015 diagonal 2014 y es en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. El recurrente, lo menciono, se llama Abraham Lincoln. La solicitud versa sobre lo siguiente: solicito en versión electrónica las observaciones realizadas por la Contraloría del proyecto GCA P002 del ejercicio del Ejido Libertad Primera Sección, que es construcción de pavimento asfáltico en entrada Santa Cruz, realizada por la empresa constructora y edificadora UICAP S.A. de CB. En respuesta al sujeto obligado, el 20 de enero de 2014, emitió un acuerdo de disponibilidad de información y lo notificó al solicitante en la propia fecha guía del sistema Incomex Tabasco. En el proveído, el Contralor Municipal se limitó a informar que se encuentra en proceso de entrega de recepción de la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. El 21 de enero de 2014, el recurrente presentó el recurso de revisión, en lo que argumenta el solicitante manifiesta esencialmente que se le está negando la información requerida. Es todo lo que dice. Se admite con fecha 11 de febrero de 2014 y el 26 de marzo le toca a esta ponencia en encargo su estudio y resolución. En atención a la respuesta proporcionada por el sujeto obligado relativa a la imposibilidad de proporcionar información en virtud de estar en un proceso de entrega-recepción, quienes resolvemos advertimos que negarla por estar en proceso de entrega-recepción no es una condición permisible para velar el derecho de acceso a la información. Toda información en posesión de cualquier autoridad es pública, es decir, cualquier dato generado por el ejercicio de la función de un órgano de Estado es susceptible de conocerse, salvo las excepciones establecidas en la ley y que deben atender a cuestiones de interés público que justifiquen su restricción de manera temporal. Como consecuencia, tal y como se advierte del dispositivo constitucional, se establece una reserva de la información y la protección de datos personales, de modo que únicamente aquellas situaciones que tengan dicho carácter pueden limitar el derecho de acceso a la información pública. En su escrito de revisión, el inconforme realizó diversas manifestaciones relativas a la información solicitada. En ese sentido, para un mejor proveer, este instituto procedió a consultar el portal de transparencia del Ayuntamiento obligado en lo relativo a la información publicada en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Estudio, resultado de las convocatorias, concurso, licitación de obras, adquisición, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios. Así, al verificar en el epígrafe resultados de convocatorias, concurso o licitación de obras públicas del tercer trimestre de 2013, se encontró el documento intitulado Relación de obras licitadas en el mes de septiembre. En este se detalla la obra referida por el solicitante, su fecha del contrato, el inicio y término, y en observaciones se advierte que ésta se encuentra en proceso de firma del contrato y corrección de fianza. De igual forma, este órgano garante consultó el primer informe del gobierno del presidente municipal del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, en cuyo rubro 4.3.2.2, infraestructura caminera, guión 4.3.2.2.1, pavimento asfáltico, página 42 del documento, se advierte que el titular del sujeto obligado informa que la obra se encuentra en proceso de ejecución. Situación que reafirma en su mensaje oficial por motivo del primer informe del gobierno y también publicado en el portal oficial del Ayuntamiento. Ahora bien, de conformidad con el manual de organización del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, entre las funciones de la Dirección de Contraloría Municipal se encuentra
elaboración de reporte mensual del estado que guarda los proyectos en proceso de ejecución de diversas modalidades, informando previa evaluaciones realizadas, las observaciones que se determinen, así como las posibles sugerencias o recomendaciones, medidas correctivas o mecanismos a implementar a fin de dar soluciones oportunas a la problemática existente o determinar las sanciones que resulten aplicables a los servidores públicos responsables en el mal manejo de los recursos. En ese sentido, haciendo relación con la función del contador, quiero regresarme un poco a lo que solicitó el recurrente. Dice que solicita en versión electrónica las observaciones realizadas por la Contraloría del proyecto GCAP002 del Ejido Libertad, primera sección, que es la construcción del pavimento asfáltico en entrada a Santa Cruz, realizado por la empresa constructora y edificadora S.A.D.C.B. Es decir, versión electrónica de las observaciones de Contraloría, y dentro de las funciones de la Contraloría, se refiere a la Contraloría Municipal, está que debe elaborar reportes mensuales del estado que guarda los proyectos en proceso de ejecución. Pues el sentido aquí es que al recurrente le dicen que no le pueden proporcionar información porque está en proceso de entrega y recepción, y de acuerdo a esta formalidad de las funciones del Contralor, sí debe tener reportes, porque dice que dentro de sus funciones está precisamente las evaluaciones mensuales que debe hacer de la obra pública y de demás información o funciones que como tal tenga como responsabilidad realizar. En ese sentido, al tenor de lo manifestado por el presidente municipal y su informe de gobierno en el mes de diciembre de 2013, la obra se encontraba en proceso de ejecución. Resulta inconcluso que a la fecha en que se dio respuesta a la solicitud, forzosamente tendría que haber al menos un reporte del estado que guarda ese proyecto. En consecuencia, independientemente del proceso de entrega y recepción que alega el sujeto obligado, ya que se asentó que no es obstáculo para el acceso a la información, el proceso de ejecución de la multicitada obra constriñe al Contralor Municipal a ejecutar las acciones contenidas en su manual de organización en la plena observancia de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma del Estado de Tabasco y su reglamento. Consecuentemente, la información que le otorgan al recurrente o el acuerdo que le emiten para proporcionar supuestamente la información, y que consistió en que no había posibilidad de proporcionarla porque estaba en un concepto de entrega-recepción. Conforme a estas funciones, como bien lo manifesté del Contralor Municipal, no se obstaculiza el hecho de poderle proporcionar información, porque es una función primordial del Contralor establecer mensualmente revisiones a los proyectos, y de esa manera, pues si era una obra en proceso que ya tenía más de un mes en proceso, debió de haber hecho las observaciones pertinentes y poderle hacer llegar al recurrente el informe que obviamente estaba solicitando. Por las circunstancias relatadas en el presente asunto, este órgano garante estima procedente revocar el acuerdo de información disponible de 20 de enero del 2014 dictado por el jefe del Departamento de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información en atención a la solicitud con número de folio 563-3714 del índice del sistema Infomex Tabasco. Se ordena al titular del sujeto obligado para que en plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, busque la información solicitada y la entrega al particular mediante un acuerdo de disponibilidad debidamente fundado y motivado. En caso de no encontrar la información requerida con la normatividad que lo rige,
lo obliga a contar con ella, deberá proceder de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 47 bis de la ley de la materia y 47 de su reglamento. Es decir, el 47 bis manifiesta: se presume que la información existe si documenta alguna de las facultades o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al sujeto obligado. Si este fuera el caso, el titular del sujeto obligado deberá ordenar que se genere y notificará al órgano de control interno o a la Secretaría de la Contraloría para que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. El artículo 47 de la propia normatividad de la ley manifiesta: en el supuesto que el interesado solicite información que no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, el titular de la unidad de acceso a la información procederá conforme lo establece el artículo 47 bis de la ley. Sin embargo, si la información solicitada, aun cuando no existiera en los archivos del sujeto obligado, documenta alguna de las funciones y facultades que el marco jurídico estatal otorga al sujeto obligado, la unidad de acceso a la información deberá de atender la solicitud en el plazo que establece la ley, pudiendo en todo caso hacer uso de la prórroga de 10 días hábiles más en los términos que establece el artículo 48 de la ley. Consecuentemente, se ordena su generación, consecuentemente se ordenará su generación, entrega y notificará a su órgano de control interno para que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa conducente. Por lo anterior, el sujeto obligado deberá informar por escrito a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que se dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma, apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme a lo previsto en el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, también se revoca este estudio del recurso de revisión 015/2014, para lo cual pongo a la consideración de ustedes en caso de que tengan alguna observación. Consejero José Antonio, ¿tiene alguna cuestión en relación a este asunto? En términos generales estoy de acuerdo con los argumentos, y solamente que pudiésemos agregar que en caso de que esta obra no haya sido sujeto de auditoría por parte de la Contraloría, pues como respuesta podrá argumentar, demostrar que efectivamente no se llevó a cabo la auditoría en esta obra, porque no todas las obras ¿Se refiere a la orden superior de fiscalización? No sé, la Contraloría Municipal, en virtud de que las facultades previstas son las hipótesis legales, no siempre se refieren a podrá, como aquí está señalado, que sería muy diferente al imperativo de deberá. Entonces, hay esta excepción de que puede no ser sujeto dentro de la muestra esta obra en específico que realice la Contraloría Municipal. Bien, es cierto, y aquí fue claro el solicitante, que era lo que quería, las observaciones de la obra. Y vamos a aceptar sin considerar que durante el primer mes de la información no se hizo ninguna observación en ese sentido. También debió haberse dado una respuesta en consecuencia de esta situación. ¿Cuáles fueron la muestra así es, por la cual realizó la verificación? Porque la propia ley de obras públicas señala que la falta de verificación no impide el pago de la primera etapa del programa del proyecto. Claro. Es decir, aquí lo que había que ver es si la obra en el primer mes o en el segundo, no sé, había que ir ver la Contraloría o quien tenga que dar el seguimiento para efectos, dice cómo vamos y qué hizo el Contralor, si observó o no observó, o como dice el consejero Jorge, no está obligado, sin embargo hay una ley que así lo prevé y para tal efecto debe cumplirse.
pero no negar la información y decirle que no está la información en razón de que la obra no está concluida. De hecho, tenemos fotografías inclusive de la obra publicado en el propio portal de transparencia del sujeto obligado, y por el avance que tiene la obra se entiende que debe haber sido supervisado por el Contralor y consecuentemente debe tener un reporte. No creo que el proveedor esté trabajando sin recursos para hacer este tamaño de obra. Ok, entonces pasamos a los otros asuntos que son todos de la Secretaría de Educación Pública para luego votar en general a todos sus proyectos. Por último, me voy a permitir también dar cuenta de los 5 recursos de revisión. Como se trata del mismo sujeto obligado, del mismo recurrente y básicamente de los mismos conceptos de solicitud, pues los pondré de manera general. Los 5 asuntos es el recurso de revisión 017-2014, en el que requiere el recurrente lo siguiente: requiero copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo Mercedes González de la Cruz, ciclo escolar 2013-2014 o ejercicio fiscal 2013. El siguiente recurso es el 020-2014 y también dice el recurrente: requiero copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo Roque Arturo García Almeida, ciclo escolar ejercicio 2013-2014 o ejercicio fiscal 2013. El recurso de revisión 023-2014, el recurrente dice lo siguiente: requiero copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente a Carlos de Jesús Esteban López, ciclo escolar 2013-2014 o ejercicio fiscal 2013. El recurso de revisión 026-2014, requiero copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo Francisco Morales Hernández, ciclo escolar 2013-2014 o ejercicio fiscal 2013. Y por último, el recurso 033-2014, requiero copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo Manuel Bertis Pérez, ciclo escolar 2013-2014 o ejercicio fiscal 2013. En ese sentido, la respuesta que le otorga a Uriel Torres, recurrente, vía sistema electrónico de uso remoto Incomex, es un acuerdo de disponibilidad de información de fecha 9 de enero del actual año. Obviamente presentó su recurso de revisión el promovente y manifestó su enérgica inconformidad con el sujeto obligado, Secretaría de Educación, porque la información que le entregaron no corresponde con la que requirió. Asimismo expresó es una incongruencia que el ente de mérito emitiera un acuerdo de disponibilidad de información en el que le digan que no obran en los archivos de información solicitada. Por último, el que revisó no está de acuerdo con el tiempo excesivo que se llevaron para decirle que no obran en sus archivos de información, así como que la titular de la Dirección de Recursos Humanos de la CEPTAP no haya firmado el oficio emitido. El 11 de febrero de 2014 se admite los recursos y el 26 de marzo del 2014 se llevó el sorteo y le correspondió a esta ponencia a mi cargo el recurso 033 y el 2 de abril de 2014 el recurso 017 de 2014, 020 diagonal 2014, el 023 diagonal 2014 y el 026 diagonal 2014. Bien, como se mencionó, el recurrente originalmente solicitó copia electrónica
de las licencias sin goce de sueldo de los maestros antes citados. Ya habíamos mencionado originalmente de qué se tratan los permisos o las licencias. Las licencias dice aquí que son aquellos permisos otorgados al personal por ausentarse legalmente de sus labores por un tiempo determinado a solicitud de los trabajadores o por dictamen médico de vicio y pudiendo ser sin goce de sueldo. La anterior acepción se localizó en el portal de cumplimiento del presupuesto de egresos de la Federación del año 2012 de la Secretaría de Educación Pública. Bien, como observamos, el recurrente hizo alusión en su conformidad de una serie de alegatos, entre ellos que firmó pues, el acuerdo de disponibilidad de información, pues fue la Dirección de Recursos Humanos, que fue a través de un oficio emitido por la Dirección de Recursos Humanos, mismo que no se agotó obviamente la búsqueda de información exhaustiva, solamente se completaron a dar la información o a realizar el acuerdo de información conforme a la información otorgada por la Dirección de Recursos Humanos. Como bien lo hizo mención hace un momento el consejero José Antonio Cortes, la institución está integrada por más direcciones, consecuentemente se debió haber agotado la información, se debió haber agotado la búsqueda exhaustiva de la información. De igual manera hizo valer que se excedieron de tiempo para responder a las respuestas. En consecuencia, sí asiste la razón al impetrante por lo siguiente: existe una incongruencia en el acuerdo de disponibilidad cuando se muestra una inexistencia de la información y que esta inexistencia de la información no cumple con lo contenido en el numeral 47 bis de la ley de la materia, que establece el procedimiento de búsqueda exhaustiva en sus archivos y en caso de persistir la existencia, entonces dictará el acuerdo de inexistencia de la información. Podemos determinar que no hay certeza jurídica en la inexistencia del documento solicitado por el recurrente en los archivos con el que cuenta la Dirección de Recursos Humanos, ya que la Secretaría de Referencia dictó una respuesta en forma incierta, por lo que no es apta para atender el requerimiento por no ser clara, precisa y definitiva, y además, como se hizo mención, este acuerdo de disponibilidad de información solamente se concreta a la información que en su momento otorgó la Dirección de Recursos Humanos cuando, como bien se mencionó, esta institución está integrada por diversidad de direcciones y en la que no se agotó la búsqueda exhaustiva conforme al artículo 47 bis. En virtud de lo antes expuesto y de conformidad al dispositivo normativo 65 fracción 3 de la multicitada ley y 63 de su reglamento, se procede a revocar los siguientes acuerdos de disponibilidad de información en atención a las solicitudes con número de folio del sistema Internet base 560-411-3 del recurso de revisión 17-2014, el 560-2513 del recurso de revisión 20-2014, del folio Infomet 560-0513 del recurso de revisión 023-2014, del folio Infomet 560-2713 del recurso de revisión 026-2014, del recurso de revisión 5599-013 del folio Infomet 559-9013 del recurso de revisión 033-2014. En ese sentido, se ordena al titular de la Secretaría de Educación
para que en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente fallo, instruye a quien corresponda realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información de conformidad con el artículo 47 bis de la citada ley en los archivos de cada una de las áreas que integran su estructura, asimismo en su manual de procedimiento en el que se establecen los trámites o procedimientos P-CGA-19 y P-CGA-27 correspondientes a las licencias. De igual forma buscará en las condiciones que tengan los sindicatos en el que pertenezcan, así como en las escuelas que laboren, y en caso de ratificarse la inexistencia de información, deberá documentar la no posesión de esta en todas las áreas implicadas, por lo que la Secretaría de Educación informará a este instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte, apercibida que en caso de no hacerlo se actuará conforme a lo dispuesto en el capítulo 10 de la ley de la materia. Entonces pongo a la consideración de ustedes que el recurso de revisión 017, 20, 23, 26 y 33 2014 se revoca para que se dicte un nuevo acuerdo de disponibilidad de información o se realice el acuerdo de búsqueda exhaustiva y se determine en caso necesario o si así procede la inexistencia de información. Estamos en el mismo tenor todos en relación de que, como afinadamente dice usted, antes de extraerlo hacemos una revisión a lo mismo y por lo tanto ya aquí nada más es que si se pasara algún dato importante que pudiera hacerse. Por esa razón le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga en consideración de este pleno los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas del proyecto de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez. Consejera Felicita del Carlos Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Estel Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Señora Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos. Bien. En desahogo al punto séptimo del orden del día, relativo a la propuesta de los proyectos de la resolución de la ponencia ANCAN, me permito poner a consideración de este pleno las siguientes propuestas. Bien, los recursos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, son el 019, 022, 027, 031, son 4 asuntos, son 4 recursos de revisión, todos van, como hace rato cada uno de ustedes manifestó, en el mismo sujeto obligado e igualmente el impugnante es la misma persona y se refieren al mismo asunto. Y en esa virtud voy a englobar para efectos de precisarlos cada uno de ellos. Bien, el sujeto obligado, ¿qué pidió? Copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo de los maestros frente a grupo, del maestro Manuel de Jesús Quintana Bautista, Guadalupe Chávez Trinidad, Mónica Alfaro Cruz y Miguel Ángel Castillo Pérez, ciclo escolar 2013-2014. Y en efecto, como hemos manifestado aquí, realmente se han concretado en la Secretaría de Educación, es decir, ponemos un acuerdo de disponibilidad en la que se dice que no existe ninguna licencia en este sentido, por lo que hacen a estas 4 maestros que son los que piden si es que hay la licencia sin goce de sueldo. Así tenemos que, de acuerdo a esas diversas solicitudes que coinciden en el fondo y en cuanto al mismo sujeto obligado y al mismo solicitante, aparece que nuevamente nos encontramos con un oficio que emite supuestamente la directora de Recursos Humanos y hay una rúbrica y
dos letras, la P y la O. ¿Qué significa por orden, por disposición, por ausencia, qué sé yo? Sin embargo, es el único dato, no hay otros elementos de prueba que demuestren que realmente la Secretaría de Educación haya hecho una búsqueda exhaustiva en todas las áreas que conforman la estructura de la Secretaría de Educación para decir cuál es el acuerdo que procede. Debió haberse, como claramente se ha señalado reiteradas veces, y esta mañana aquí, de que debe haberse un procedimiento de búsqueda exhaustiva, debe haber un acuerdo concerniente a sí, aunado a que esa búsqueda exhaustiva derive de que en todas las áreas haya un oficio en el que se manifieste de que no existe esa licencia sin goce de sueldo de los ciudadanos. Y en esa virtud lo que procede, como lo hemos hecho en los otros proyectos, es revocar cada uno de los recursos de revocación a efectos de que se proceda con fundamento en el artículo 47 bis y 47 de su reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de que se haga realmente en cada una de las áreas que conforman la estructura de la Secretaría de Educación, y una vez hecha esa búsqueda, que se proceda al acuerdo que corresponde. ¿Cuál será el de disponibilidad, no disponibilidad, de existencia? No sé, lo que resulte de esa búsqueda exhaustiva. Esos son los 4 asuntos que pongo a consideración, el sentido de revocar para los efectos que antes señalé. Y se le da un término que la propia ley, que lo hemos reiterado también aquí, de 15 días a partir de la notificación, para que proceda en consecuencia de la información al solicitante en relación a esa búsqueda que se hizo y que es lo que conforme a derecho procede. No sé, consejeros, si tienen alguna cuestión que hacer valer en estos proyectos, y a ustedes, señor consejero. Entonces le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Señora Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. El punto octavo del orden del día es relativo al sorteo de los recursos en trámites. Por ello le solicito al secretario ejecutivo que proceda a realizar dicho sorteo para la elaboración de los proyectos que al respecto corresponden. Con gusto, consejera. Señores consejeros, previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, me permite informar el resultado del mismo y de los expedientes que le corresponden a las ponencias para elaborar los proyectos de resolución respectivos. En el caso de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, le correspondieron los expedientes identificados como RR/470/2013, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. El RR/047/2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Y el RR/051/2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. En el caso de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, me permite informarle que le correspondieron los expedientes identificados como RR/032/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/049/2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, y el RR/052/2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Por último, me permite informar al consejero presidente en cuanto a su ponencia, le correspondieron los expedientes identificados como RR/038/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/050/2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, y el RR/054/2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias. Hecho el sorteo en relación al desarrollo del punto anterior, continuamos con el punto 9 del orden del día. Y me
permito exponer lo siguiente y para tal efecto le voy a conceder el uso de la palabra al consejero Bojorquez, de que conforme a la reforma del consejero Isidro Rodríguez Reyes, que conforme a la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Tabasco publicada en noviembre del 2011, se señalaron como objetivos esenciales de dicha reforma las siguientes: introducir los conceptos y bases para la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema estatal de evaluación del desempeño, así como la planeación estratégica participativa, evaluación del desempeño e indicadores de desempeño, y establecer las bases para que el Ejecutivo Estatal, a través del Consejo Estatal de Evaluación, coordine las tareas de monitoreos y evaluación del desempeño de las políticas públicas, de los programas y de la gestión institucional de los tres poderes, incluyendo los órganos autónomos, ayuntamiento. Al respecto, resulta importante que aquel consejero Isidro Rodríguez Reyes nos abunde en relación a este asunto. Muchas gracias, consejera. Puede comenzar de tu. Al respecto, resulta relevante recordar que al ser de observancia obligatoria a partir del año 2013, el Instituto ha cumplido con la implementación de un presupuesto basado en resultados, el cual podrá medirse y evaluarse a través de indicadores estratégicos y de gestión. Referido a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, fracción 7 del reglamento interior de este órgano garante, corresponde a este Pleno aprobar los mecanismos para el control y evaluación de las actividades del Instituto. Ello en virtud de que recientemente fueron debidamente validadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco las adecuaciones realizadas a la matriz de indicadores de resultados MIR del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el ejercicio 2014, tal y como fue del conocimiento previo de los que conformamos este órgano supremo. En esa virtud, resulta necesario someter a la consideración del Pleno para la aprobación en su caso el documento que contiene la matriz de indicadores de resultados MIR del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el ejercicio 2014. Si tiene alguna cuestión que hacer, bien, porque lo vamos a poner a votación. No habiendo algún otro cuestionamiento, lo solicito al secretario en votación ordinaria someta a consideración de este órgano colegiado la aprobación del documento que contiene la matriz de indicadores de resultados MIR del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el ejercicio 2014, así como su publicación en el portal de transparencia. Con todo gusto, consejera presidenta. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera presidenta, me informo que ha sido aprobado en sus términos el documento que contiene la matriz de indicadores de resultados MIR del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el ejercicio 2014 con 3 votos a favor. Muchas gracias. En desahogo al punto 10 del orden del día y en virtud de que a través de la Secretaría Ejecutiva las diversas unidades administrativas del Instituto nos han hecho sabedores a los integrantes de este pleno de los proyectos de trabajo y programa de actividades de valor público y permanentes presentadas para el ejercicio 2014, los que contienen metas reales y concretas y que nos ha permitido obtener un producto final denominado Plan Institucional de Trabajo 2014, mismo que fue debidamente analizado, discutido y consensado en diversos momentos entre los integrantes de este cuerpo colegiado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción décima y artículo 27, fracción 1 del reglamento interior de este órgano garante, me permito ponerlo a consideración de este cuerpo colegiado
para su correspondiente aprobación, o si tienen alguna cuestión más que agregar en este sentido, se les concede el uso del arroz para que manifiesten al respecto. No sé si algo tiene que agregar en este punto, consejero José Antonio, porque es en relación a un plan de trabajo que usted directamente ha estado bastante comprometido para llevarlo. Efectivamente, como usted lo menciona, tuvimos oportunidad de participar en la estructuración de las ideas que tenían las unidades administrativas, y efectivamente, como ya se hizo mención, se recopiló toda la información en un solo documento integrador que divide las actividades con valor público, las actividades permanentes, y además se suma a un calendario estratégico que nos permite visualizar exactamente la fecha donde se entregarán los resultados que tiene este plan de trabajo. Y además destacar que el plan institucional de trabajo 2014 es una suma de la experiencia del capital humano de este programa garante que se dio a lo largo de la gestión en la que estamos inmersos desde hace casi 3 años, y solamente proponer una medida simplificatoria que el ejercicio de los recursos públicos relacionados con el plan de trabajo lo hagan directamente las unidades administrativas en virtud de que ya está aprobado el presupuesto, para ahorrar tiempos de ejecución, no necesariamente, como ya lo discutimos en alguna ocasión en la última sesión de órgano de gobierno, cuando presenté un caso de solicitud de recursos, claramente ya está autorizado desde 2013 la ejecución de los presupuestos necesarios para estas actividades. Entonces, bastará formalizarlo probablemente con un comunicado muy expuesto, enviado por correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva. Se reafirma lo que ya habíamos discutido en otra sesión de órgano de gobierno, para que procedan a la ejecución de los recursos públicos de las actividades relacionadas con las metas que alcanzaremos con el plan de trabajo 2014. ¿Alguna otra cuestión que quieran poner? Bueno. Y en efecto, este plan de trabajo, como atinadamente habla el consejero, es un valor público permanente que está íntimamente relacionado con la MIR. Es decir, cuando se hizo la MIR, se tomó en consideración cada uno de los planes de trabajo que cada una de las direcciones que conforman este órgano garante realizaron, a mente que también pusieron precio. Y en razón a ese precio que pusieron a cada programa de trabajo, es que se otorgó el presupuesto que ahora mismo estamos ejerciendo. Y tiene que ser acorde a ello para efectos de no desfasarnos en el aspecto económico. Hay que cuidar bien que los programas que se van porque si ya se están realizando y que tienen un calendario de ejecución para ver el resultado, tiene que ir acorde al presupuesto que nosotros tenemos. Aunado a de que como se dijo atinadamente también, es correcto si ya cada área administrativa sabe cuál es su plan de trabajo, qué recursos necesita, es obvio que directamente haga el requerimiento ante la área correspondiente a efectos de que no haya tanta burocracia. Es demasiados oficios a veces en un asunto, si está plenamente autorizado, consensado, discutido, lo único que se tiene que hacer es hacer el requerimiento necesario para que cada una de las áreas comprometidas den un buen resultado y al final del tiempo, digamos, esto fue lo que se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Una cuestión adicional. También habíamos comentado que estableciéramos alguna metodología de evaluación. Dijimos que la Secretaría Ejecutiva se reunió
reuniera semanalmente con las unidades administrativas para evaluar los avances y posteriormente la Secretaría Ejecutiva con nosotros cada mes para dar a conocer, verificar los avances de cada proyecto. Y como lo que se menciona, que se enviara formalmente por correo electrónico a cada área el plan con el calendario, porque a su vez el gobierno de control interno verificará esos evaluaciones trimestrales, el cumplimiento de estas metas. Entonces, que no quepa duda cuáles son las metas y los tiempos. claro, y para los efectos de darle seguimiento a este plan de trabajo, que no te lo dejo ahí, yo creo que estamos ante un órgano colegiado y como tal debemos trabajar de manera colegiada de tal suerte que cada una de las áreas correspondientes sepa, aparte ya se hizo esto, se los pasamos y cumplan con sus actividades que les corresponden. Y hay que hacer un oficio, sí, estoy de acuerdo, para efectos de que el secretario ejecutivo se reúna las veces que sean necesarias, no precisamente cada vez, sino él verá las veces que sean necesarias, de tal suerte que nosotros en un mes se nos señale, o se nos informe, se nos dé cuenta del avance de estos programas que se tiene cada uno de los directores que conforman este instituto. No sé si algo tiene que agregar en ese sentido para efectos de que se ordene, se le instruya que al secretario ejecutivo proceda a realizar esas actividades que también le corresponden. Pedir la colaboración de todas las instituciones para llevar a cabo este plan y proyecto de trabajo que tiene que ver mucho con la labor de acceso a la información pública, que se va a medir entre uno de los temas importantes de la MED, la materia de marco lógico, que es precisamente el número de solicitantes, el número de recurrentes, y entre mayor número de recurrentes acuden a los portales de transparencia o sujetos obligados solicitando información, yo creo que será obviamente el elemento importante de que la institución está difundiendo correctamente el acceso a la información pública a todas las personas, a todos los que tienen derecho a este elemento democrático importante que es el acceso a la información pública. Ok, entonces le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este órgano colegiado la aprobación del Plan Institucional de Trabajo 2014, que contiene los proyectos de trabajo y programa de actividades de valor público y permanentes de todas las unidades administrativas que conforman este órgano garante, así como su publicación en el portal de transparencia de este instituto. Con gusto, consejera presidenta, señores consejeros. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta que ha sido debidamente referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. A favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada en sus términos el Plan Institucional de Trabajo 2014, que contiene los proyectos de trabajo y programas de actividades de valor público permanentes de todas las unidades administrativas que conforman este órgano garante, con 3 votos a favor. De igual forma, se ha tomado nota de todo lo que se ha referido en cuanto a las instituciones garantes. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a entrar al punto 11 del orden del día, es relativo a asuntos generales. Así, con el permiso de mis compañeros consejeros, y para los efectos de dar a conocer una más, se le informa que y se le tiene que informar también a los sujetos obligados y al público en general, y a partir de ayer, martes 8 de abril del 2014, se dio inicio por parte del personal que integra este órgano garante a hacer las evaluaciones de los portales de transparencia de los 102 sujetos obligados, ya que una de las atribuciones fundamentales del ITAI
es vigilar su cumplimiento en base al monitoreo constante y permanente de la información mínima de oficio que se encuentra a disposición del público a través de los medios remotos o locales de comunicación electrónica. Esto de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 10, 16 y 23, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esto es que todos los sujetos obligados a partir de esta fecha deben tener al día sus portales de transparencia, sobre todo la información mínima de oficio, a que se refiere, repito, el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Si algo tienen que agregar en relación a esto para exhortar a los sujetos obligados a que den cumplimiento, porque de no así, pues la propia ley establece la responsabilidad que conlleva una omisión en los portales de transparencia. ¿Alguna cuestión que tenga que arreglar en este punto? ¿O alguna otra cuestión? Creo que sería importante también advertir a los sujetos obligados que una vez que se concluya este estudio de revisión, se publique en los portales propios y que los medios de comunicación tengan esta información a primera mano, porque eso también es un elemento importante para dar a conocer quiénes son los sujetos obligados que están cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sobre todo con la información mínima de oficio. Yo creo que es el momento en que tengamos que hacer alusión a que esa información debe hacerse pública y no esperar que nosotros estemos insistiendo en la permanencia de sancionar. Yo creo que es la sociedad quien debe sancionar desde su personal punto de vista el cumplimiento de esta responsabilidad de cada uno de los sujetos obligados, de este derecho humano de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución del Estado de Tabasco. Y vale la pena que una vez concluida esta evaluación, estos resultados se hagan públicos para que la sociedad tenga conocimiento y ellos directamente hagan sus propias evaluaciones y conozcan de primera mano quiénes son los incumplidos y quiénes son los cumplidos. Es cruda, pero creo que tiene que ser así, porque hemos notado que las últimas evaluaciones no van hacia arriba, sobre todo en municipios. Municipios es el problema, municipios y partidos políticos. Yo también, si me permiten, quiero dar a conocer un concentrado de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos obligados de este primer trimestre. ¿Esto qué significa? De enero a marzo de este año. Los organismos autónomos, el sujeto obligado de mayor número de solicitudes, ¿quién ha sido? La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 167. En gubernatura, Secretaría Particular, 21. En los municipios, Ayuntamiento del Centro, 163. Centralizados, en los descentralizados se ha hecho 1913 solicitudes. La secretaría que más solicitudes ha tenido es la de Salud, 347. Los partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional, llámese PRI, se han hecho 103 solicitudes. En el Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia, 35. En el Congreso del Estado, 144. El Instituto Estatal de Cultura, 29. Y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 29. Y la Televisión Tabasqueña, SADCB, 4 solicitudes. En total, a través del sistema de Infomex, se recibieron 3.798 solicitudes de acceso a la información a diversos sujetos obligados. ¿Qué nos está indicando esta cantidad? 3.798 solicitudes, lo que significa que ahora mismo la población ya está preocupada, ya se ocupa, ya está reconociendo este derecho fundamental de
de acceder a los entes públicos, de conocer qué es lo que hacen, cómo lo hacen y el recurso que se les asigna, cómo lo están manejando. Y en cuanto a los total de recursos de revisión y procedimientos de queja, también tenemos un concentrado que es de enero a marzo de este año. El total de recursos tramitados de enero a marzo han sido de revisión 151. ¿A qué secretarías? Tenemos la Secretaría de Educación 50, Ayuntamiento de Paraísos 31, al Congreso del Estado 28, a la Secretaría de Salud 21, Secretaría de Salud 32 y Ayuntamiento de Nacajuca 4. Es decir, esos 151 recursos de revisión que nosotros hemos estado formando y en lo que de alguna manera se han resuelto, la mayoría de ellos, es la Secretaría de Educación, al que se le ha admitido mayor recurso, y a la Secretaría de Salud 21. También hemos tenido procedimientos de quejas, que va de enero a marzo, son 45 procedimientos de quejas. La secretaría que más queja ha tenido es la de salud, y el ayuntamiento que menos queja ha tenido, o que más queja ha tenido, es el de Nacajuca, con 4 quejas. En fin, ese es un número global, un concentrado en relación cuántas solicitudes se han hecho a los 102 sujetos obligados, cuántos recursos de revisión se han admitido, cuántos recursos de procedimientos de queja se han admitido y cuáles son las secretarías o los sujetos obligados que han reflejado más recursos de revisión, más recursos de queja, y a qué secretarías o a qué sujetos obligados se le ha hecho la mayor solicitud de información. No sé si tienen alguna otra cuestión que exponer en este punto. Si tiene algo que agregar. Sí, solo comentar en relación al punto de portales de transparencia. Efectivamente estoy de acuerdo en que se difundan los resultados. Sin embargo, precisaría 2 cuestiones internas. La primera es que diseñemos el mecanismo jurídico que nos permita intervenir directamente con los sujetos obligados para dar seguimiento al cumplimiento de los resultados de cada una de las evaluaciones, ya que detectamos por medio del diagnóstico dónde están las deficiencias, establecer una especie de cédula de recomendaciones y su respectiva verificación. Entonces habrá que diseñar el mecanismo jurídico, es parte del plan de trabajo. Solo que en este momento no recuerdo la fecha exacta, pero podríamos, en todo caso, quizás adelantar la fecha, no recuerdo con precisión, a manera que estuviera listo el mecanismo jurídico a la par de la presentación de los resultados, para que de esta forma responsablemente el órgano garante tenga el acompañamiento necesario para llegar al objetivo. El objetivo de una evaluación, detectar dónde están las ausencias de contenidos, pues de esta manera pudiésemos únicamente. Entonces, me permito proponer que se revise cuál es la fecha de elaboración de este mecanismo jurídico y en todo caso ajustar la presentación de los resultados. Y por último, también tiene que ver con una cuestión interna, que el equipo que colabora, la gran mayoría de los servidores públicos de este órgano garante, este equipo que colabora también sea responsable del acompañamiento institucional para verificar que se actualicen los portales de transparencia que requieran
agregar información. Es una tarea que se propone que la Secretaría Ejecutiva verifique en función que es directamente la responsable de llevar a cabo la revisión de los portales. Verifique este grupo que dará el acompañamiento y la elaboración del mecanismo jurídico para poder intervenir. Muy bien.